¿Qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de la materia de estadística 2. Bien, el tema del día de hoy va a ser análisis de series de tiempo y elaboración de pronósticos. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de lo que son las series de tiempo y bueno, cómo estas se pueden utilizar para elaborar pronósticos que bueno, dentro de nuestras actividades diarias, dentro de las empresas o en las organizaciones, pues nos sirve para poder hacer una buena planeación, hacer unos buenos planes que nos permitan a su vez optimizar los diferentes procesos que tenemos dentro de estas empresas u organizaciones. Bien, entonces pasemos a ver un resumen del capítulo, bueno, de este tema, correspondiente al capítulo 18 del libro de texto de administración, perdón, estadística para administración y economía de Sweeney y Anderson. Vamos a comenzar. Bien, este autor nos menciona que existen dos métodos para elaboración de pronósticos. Uno es el método cualitativo y otros son los métodos cuantitativos. Dentro de los métodos cualitativos, bueno, se implica la necesidad del criterio de expertos para obtener estos pronósticos y son apropiados solamente cuando los datos históricos de la variable que se quiere pronosticar no apliquen o no están disponibles. En esos casos, bueno, pues podríamos utilizar ese tipo de métodos cualitativos para hacer los pronósticos. Y bueno, los métodos cuantitativos, bueno, estos se realizan cuando la información del pasado acerca de la variable que se desea pronosticar esté disponible. Así existe información histórica de la variable a pronosticar, eh, que esta información también pueda cuantificarse, que nos dé datos numéricos y que sea razonable suponer que el patrón del pasado continúe también en el futuro. O sea, que eh, sea razonable o sea factible pensar que lo que está sucediendo en el pasado, bueno, pues puede llegar a seguir sucediendo en el futuro. Eso es lo que nos permitirá hacer que el pronóstico sea más acertado. Bien, dentro de estos tipos de pronósticos cuantitativos, pues tenemos principalmente los pronósticos basados en series de tiempo, que son, bueno, es un procedimiento de elaboración de pronósticos cuantitativos donde los datos históricos se limitan a valores pasados de la variable que se va a pronosticar. Bueno, y básicamente ¿en qué se basa? Bueno, se basa en lo que nosotros conocemos como serie de tiempo, que es una secuencia de observaciones de una variable que se mide en puntos sucesivos en el tiempo o sobre un periodo sucesivo. O sea, vamos a registrar los valores de una variable dentro de un periodo o dentro de una sucesión en el tiempo. Y bueno, esto nos va a dar también un patrón de esa serie de tiempo. Para poder saber ese patrón de la serie de tiempo, bueno, pues lo primero que se recomienda es elaborar la gráfica de serie de tiempo, que bueno, pues, se utiliza para identificar el patrón subyacente de estas series y es recomendable siempre realizarla como primer paso del método de series de tiempo. Es una representación gráfica de la relación entre el tiempo y las variables de serie de tiempo, donde, bueno, pues el tiempo está en el eje horizontal de esta gráfica y los valores de la variable están sobre el eje vertical. Aquí tenemos una muestra de una gráfica de serie de tiempo con un patrón horizontal, donde, bueno, pues ahí con los datos que nos proporcionan en la tabla 18.1 de las ventas de gasolina en 12 semanas, podemos hacer una serie de tiempo, una gráfica de serie de tiempo, donde, bueno, pues podemos ver aquí, como dijimos, en el eje de las X vamos a poner el periodo de tiempo, en este caso son semanas,
pueden ser días, pueden ser meses, inclusive hasta años, ¿no? Cualquier medida de tiempo sería aquí en la parte del eje de las X, y en el eje de las Y tendríamos los valores de la variable que se está analizando. En este caso, pues serán las ventas de galones de gasolina. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la primera semana, pues hay una venta de 17, ahí ponemos el punto. En el caso de semana 2, las ventas fueron de 21, aquí lo ponemos. Y así sucesivamente hasta las 12 semanas. ¿Por qué decimos que es un patrón horizontal? Bueno, porque los datos van a fluctuar alrededor de una media constante. Si nosotros consideramos una media, o si colocáramos una media, pues nos quedaría algo así, ¿no? Y los datos estarían fluctuando sobre sobre esa media constante, que está en forma horizontal. Por eso se dice que es un patrón horizontal. Eh, este, este patrón, bueno, eh, se basa en el concepto de que las series de tiempo estacionarias designa una serie de tiempo cuyas propiedades estadísticas son independientes del tiempo. Esto significa en particular que, primero, el proceso de generación de los datos tiene una media constante, como ya lo acabamos de decir. Y dos, la variabilidad de la serie de tiempo es constante en el tiempo. O sea, la variación que existe entre los valores de la variable que se está analizando, bueno, pues va a ser constante. Podemos ver aquí, se refiere a esta variabilidad, ¿no? A estos valores. Bien. El patrón de tendencia, el que vemos ahorita es el patrón horizontal. Bueno, pues aquí es una serie que muestra los cambios o movimientos graduales hacia valores relativamente mayores o menores durante un periodo de tiempo. Bueno, el patrón horizontal, si nos regresamos aquí, podemos ver que puede quedar dentro de este intervalo, ¿no? De dos líneas horizontales para considerar que es un patrón horizontal. Pero en las del patrón de tendencia, bueno, pues quedaría con cambios graduales, sí, que van de menor a mayor en este caso, pero también lo puede ser en el caso contrario, pueden ser valores que van de mayor a menor. Entonces, esto sería una representación de un patrón de tendencia. Va en aumento los valores que se están generando. Aquí lo está ejemplificando el autor en la tabla 18.3 con una serie de tiempo de ventas de bicicleta, donde podemos observar que en el año 1 pues tuvieron unas ventas de 21.6 y hacia el año 10 pues ya tienen unas ventas de 31.4. Entonces vamos ahí viendo el aumento gradual entre cada año de estas ventas, lo que genera, si vemos la gráfica, pues una tendencia. Pero bueno, no todas las tendencias son de la forma en la que vimos en esta gráfica, en la 18.3, que podemos considerar como una tendencia lineal. Aquí tenemos otro tipo de tendencia, que esta tendencia pues va creciendo en forma exponencial, que sería algo así como esto, ¿no? Que también se puede dar dentro de los patrones de tendencia. También se pueden dar las tendencias exponenciales. Aquí tiene un ejemplo de la tabla 18.4 con los ingresos de la venta de medicamentos, ¿no? Esto genera este tipo de tendencia exponencial, donde la variación porcentual generalmente entre cada periodo es constante, lo que provoca este tipo de comportamiento. Y si ustedes recuerdan un poco, si investigaron un poco, tuvieron la curiosidad de investigar los primeros datos que se tenían ahora con el inicio de la pandemia y se fijaron las primeras gráficas, pues eso era lo que estaba, el comportamiento que estaba teniendo al inicio, ¿no? Porque la variación, por ejemplo, en este caso fueron de los tasas de contagios, pues la variación porcentual pues era constante, por eso hacía este tipo
de, de curva, ¿no? Bien. Otro tipo de patrón que tenemos dentro de las series de tiempo es el patrón estacional. Estas series son reconocidas al identificarse los mismos patrones de repetición en periodos sucesivos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre este patrón estacional y el patrón horizontal? Bueno, básicamente el patrón horizontal, la distribución es aleatoria, no, sin marcar un ciclo. Aquí sí podemos ver un ciclo que se repite en cada año. Por ejemplo, si vemos estos son los datos de las ventas de sombrilla en 5 años por cuatrimestre, perdón, por trimestre. eh, lo estamos viendo aquí, cómo se registran. Bueno, entonces, por ejemplo, en el trimestre cuarto, o el cuarto trimestre, que es época, me imagino, de invierno, pues aumenta el, el número de ventas de sombrilla. Si fijan, en el siguiente año se vuelve a repetir el aumento y lo disminuye y así sucesivamente, ¿no? Aumenta, perdón, disminuye y luego aquí también este año es menor, menor y así, ¿no? Se va repitiendo un ciclo. En la época de lluvia, bueno, pues obviamente las ventas van a aumentar. Aquí también, ¿no? Va a aumentar en esa misma época del año. Por eso se llama estacionales. Son tipo de datos que el patrón que van a mostrar, bueno, pues se va a repetir de forma cíclica, en este caso por cada año. Se van a estar repitiendo. Bien. Hay también algunos datos que pueden mostrar una combinación del patrón de tendencia y el patrón estacional. Aquí el autor nos está mostrando con esta gráfica donde, bueno, pues si se fijan está dando una tendencia, eh, perdón, un patrón de tendencia, ¿sí? Hacia arriba, de menor a mayor, pero también a su vez está haciendo un ciclo, ¿no? Por años se está repitiendo los mismos valores. Perdón, está mal aquí. Algo así, más o menos quedaría así. Es, es tendencia porque va de menor a mayor y es cíclica porque, perdón, es estacional porque está haciendo aquí unos ciclos, ¿no? Dentro de cada año. Bien, entonces esos serían todos los patrones que pudiéramos nosotros encontrar dentro de las series de tiempo. Ahora, vamos a pasar a la parte del pronóstico. ¿Cómo podemos hacer un pronóstico? Bueno, pues la forma más sencilla, más simple de hacer un pronóstico es a través del pronóstico ingenuo, que lo único que hace es eh, pronosticar el siguiente valor de la serie de tiempo en base al valor anterior. Por ejemplo, aquí en el caso de la, de esta tabla que representa las ventas de gasolina en las 2 semanas que hemos visto en la tabla 18.1. En la primera semana se dio una venta de 17 unidades de gasolina, de las que se están manejando ahí en la tabla. Obviamente para esa semana no tuvimos un pronóstico, pero si por ejemplo yo quisiera saber, oye, ¿cuánto voy a solicitar a Pemex que nos surtan de gasolina para la siguiente semana? Porque tengo que hacer una programación. Me va a decir es el encargado. Bueno, pues como es la semana anterior vendimos 17 unidades, pues para la semana 2 voy a pedir 17. Ok, pasó la semana 2 y consumimos 21 y me dice de nuevo otra vez el dueño, el gerente, ¿cuánto vamos a pedir de gasolina Pemex para la siguiente semana, para semana 3? Bueno, pues vamos a pedir los 21 que vendimos la semana anterior. Entonces, se fijan, ahí vamos
haciendo este tipo de comportamiento. Se termina la semana 3, vendimos 19 unidades de gasolina y bueno, pues voy a solicitar para que me surtan para la siguiente semana esas mismas unidades de gasolina. Y así sucesivamente nos vamos a ir así cada semana solicitando eh, las unidades de gasolina que vendimos la semana anterior o el periodo anterior. Ese es el método más sencillo que se llama como método ingenuo. Bien, pero ¿qué tan real o qué tan eficiente fue este método? ¿Qué tan preciso fue este método? Bueno, para eso vamos a utilizar las siguientes herramientas. Primero, vamos a calcular el error del pronóstico, que esto lo vamos a calcular en base a lo que se vendió realmente de gasolina contra lo que pronosticamos que se iba a vender. La primera semana, como no tenemos pronóstico, pues aquí no tenemos tampoco un error de pronóstico. Lo tendríamos a partir de la semana 2. A partir de esta semana tendríamos el primer error, porque aquí ya tenemos el dato real de consumo de gasolina y lo que yo pronostiqué. Entonces, 21 menos 17 me va a dar un error de 4 unidades, que fue la diferencia entre lo que realmente se consumió contra lo que yo pronostiqué. Y así nos vamos a ir calculando cada una de ellas. Por ejemplo, en la semana 3 se consumieron 19 unidades de gasolina y yo pronostiqué que se iban a consumir 21 y 19 menos 21 me da menos 2. Este es el error de pronóstico. Vamos a calcularlo de esa manera con todos los demás valores observados y pronosticados. Hacemos una sumatoria y nos va a dar 5. Este dato no nos va a poder dar una buena idea del error o de la exactitud del pronóstico, porque estos datos, si se fijan, unos son positivos, otros son negativos, positivos, negativos. Entonces se van a ir compensando los positivos con los negativos. Por eso este valor no nos va a servir de mucho. ¿Cómo podemos corregir esto? Bueno, pues si elevamos el error de pronóstico al cuadrado, podemos quitar el error de los signos. Y esto lo haremos con el término que vamos a calcular, que es el error absoluto medio. Bueno, ya que hemos calculado el error de pronóstico, como lo calculamos en la diapositiva anterior, ahora lo que vamos a hacer es sacar el valor absoluto de esta columna, ¿sí? Vamos a sacar el valor absoluto, perdón, de, de esta columna, vamos a sacar valor absoluto. Eso nos va a dar 4, valor absoluto menos 2 nos va a dar 2, y así nos vamos a ir sucesivamente hasta la semana 12. Sacamos la sumatoria de esta columna y esto es esta parte. ¿Sí? Esto es esta parte. Y la vamos a dividir entre 11. El valor de n es el número de pronósticos realizados. N es el número de pronósticos. Aquí empezamos con el pronóstico 1, el pronóstico 2, hasta el pronóstico 11. Vamos a ir así hasta llegar al pronóstico 11. Entonces n va a ser igual a 11. Hacemos el cálculo, hacemos la sustitución de esta fórmula, 41 entre 11, y nos da el error absoluto medio de 3.73 unidades. Bien. Otra forma de poder sacar un valor de una medida de la exactitud del pronóstico es utilizando el cuadrado medio debido al error.
Aquí lo que vamos a hacer, vamos a crear otra columna, le vamos a llamar error de pronóstico cuadrado, donde, bueno, pues vamos a elevar al cuadrado esta columna. Esta la vamos a elevar al cuadrado para eliminar el signo y nos va a dar este valor. 4 al cuadrado, 16. 2 al cuadrado, 4. 4 al cuadrado, otra vez 16. 5 al cuadrado, menos 5, perdón, al cuadrado, 25. Menos 2 al cuadrado, 4. Y así sucesivamente hasta el pronóstico 12. Bien, entonces sacamos la sumatoria de esta columna y ese es el valor que va en el numerador de esta fórmula. Lo tenemos aquí, 179, dividido también entre el número de pronósticos. Sabemos que el número de pronósticos que tenemos aquí en esta columna son 11 y nos da un cuadrado medio debido al error de 16.27. Otra medición de la exactitud del pronóstico es con el error porcentual. Esta diferencia del error de pronóstico cuadrado, lo que nos va a hacer, nos va a poder dar una medida del error sin considerar las unidades que se tengan de los periodos de tiempo que se tienen registrado o de los valores eh, de las variables que estamos midiendo. Entonces lo vamos a sacar en forma porcentual. Y esto, bueno, lo que vamos a hacer es el error porcentual de la columna del error de pronóstico lo vamos a dividir entre el valor real. O sea, quedaría así de la siguiente manera. El error de pronóstico, o sea, perdón, de este dato que lo tomamos de esta columna, lo vamos a dividir entre el valor real de la variable observada. En este caso es 21. Entonces, 4 entre 21 por 100, que aquí hay que multiplicarlo por 100, nos va a dar igual a 19.05%. Y lo para el siguiente pronóstico es menos 2 entre 19 por 100, nos da menos 10.53. Y así vamos a ir calculando el error porcentual de de todos los pronósticos que hayamos realizado. A este valor del error porcentual, pues hay que también, al igual que lo hicimos con el error de pronóstico, hay que sacar el valor absoluto del error porcentual para evitar el error de los signos. Y bueno, pues así lo hacemos. A este valor le sacamos el valor absoluto y nos da 19.05 en este caso. Al error porcentual del segundo pronóstico nos da, o sea, de menos 10.53, el valor absoluto nos da 10.53 y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta llegar al último pronóstico. Al final, totalizamos esta columna, hacemos la sumatoria para obtener aquí este valor. Está indicado en esta fórmula. En este caso, pues nos da 211.69. También lo dividimos entre número de pronósticos. Sabemos que es 11 y nos da, en este caso específico, 19.24. Bien, entonces básicamente esas serían las formas en las cuales nosotros vamos a medir la exactitud de nuestros pronósticos, independientemente del método que utilizamos para pronosticar, o sea, cómo hayamos llegado a este valor, es independiente de cómo vamos a poder medir esa exactitud. Esta tabla o estas columnas siempre las vamos a tener que calcular porque, bueno, pues me sirven para hacer una medición de la exactitud del pronóstico que realicé. Repito, este pronóstico, bueno, pues en este caso lo hicimos por el método ingenuo, pero bueno, vamos a ver otro caso, otro método, mejor dicho, donde usamos los mismos valores, pero vamos a hacerlo a través del pronóstico del promedio de valores pasados. Y bueno, pues el pronóstico aquí que nos da usando este método
pues es diferente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, pues es 17 porque solo tenemos un solo dato para hacer el promedio. Entonces 17 entre 1, pues nos da 17. Para el caso de este, para el de la semana 3, pronóstico de la semana 3, sacaríamos el promedio del, perdón, sacaremos el promedio de estos dos valores, 21 más 17 entre 2, nos va a dar 19. Para el caso del pronóstico de la semana 4, tendríamos que sacar 21 más 19 entre 2, nos va a dar este valor. Para el caso de la semana 5, entonces tendríamos, del pronóstico de la semana 5, tendríamos 19 más 23 entre 2, nos va a dar 20. Y así sucesivamente nos iríamos a, con los valores pronosticados. Perdón, aquí cometí un error. Me distraje un poco aquí en esta parte. Sí, aquí sí, hasta ahí vamos bien. 17 más 21 entre 2 me va a dar este, eh, el pronóstico de la semana 3. Para el pronóstico de la semana 4 vamos a incluir el promedio, pero de todos los anteriores, o sea, 17, 21 y 19. Y esto sumo esos tres valores, los divido entre 3, la suma de que me da ahí, y me da 19. 17 más 21 más 19 nos da 57. Eso lo dividimos entre 3 y nos da 19. Para la semana 5 sería el promedio de todos los valores anteriores, que va desde el 17 al 21 más 19 más 23 entre 4, y eso me tiene que dar 20. Para el de la semana 6, el pronóstico para esa semana, entonces voy a empezar desde el 17 hasta el valor de 18. Lo divido entre 5 y me da 19.60. Y así sucesivamente me voy a ir hasta llegar a la semana 12, ¿no? El pronóstico de la semana 12, lo que voy a hacer es agarrar todos estos valores hasta este valor de 15, saco el promedio y me da el pronóstico de esa semana, que es 19. Y ya todas estas columnas pues, se calculan igual que lo calculamos con el método ingenuo, el error de pronóstico, el valor absoluto del error de pronóstico, el error de pronóstico al cuadrado, el error porcentual, el valor absoluto del error porcentual, se calculan de la misma manera. Y al final, haciendo una comparación de los dos métodos de pronósticos con los valores que nos dieron, por ejemplo, el error medio, absoluto medio, en el método ingenuo para los mismos datos nos dio 3.73, pero usando los promedios de los valores pasados nos da menos, nos da 2.44. El cuadrado medio del error nos da 16.27 en el método ingenuo y con el promedio de los valores nos da 8.10. Y el error porcentual absoluto medio nos da 19.24% en el método ingenuo y nos da 12.85 en el método de promedio de los valores pasados. Conclusión, pues el método de promedio de los valores pasados es un método más sensible al pronóstico, es más acertado que el método ingenuo porque el error es menor. Tanto los tres errores, tanto el error de absoluto medio como el cuadrado medio del error, así como el error porcentual absoluto medio también es menor en todos los valores en el método de promedio de los valores pasados.
Bien, con esto concluimos el tema. Recuerden las referencias son el libro de estadística para Inversión y Economía, onceava edición, de Anderson, Sweeney y Williams. Bien, los veo en la siguiente sesión. Hasta luego.